Comenzamos a grabar la porción de la Torá, la parashá número 47, se titula Observa o miren. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Adonai, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, vi amén. Amén, vi amén. Amén, amén. Amén, vi amén. La sinopsis de esta es libre albedrío, santidad de la tierra prometida. El Creador le habla a Israel sobre la construcción del gran templo. El segundo diezmo debe ingerirse en el gran templo de Jerusalén. Autorización de ingerir carne al ingresar a la tierra prometida. Prohibición de emular las costumbres de los gentiles. Los pseudoprofetas, misioneros idólatras. Ciudad apóstata. Responsabilidad de Israel como hijos predilectos del Creador. Animales prohibidos. Diezmo para los pobres. Shemitah, que es el año de condonación de deudas. Sirviente hebreo. Consagración de los animales primogénitos. Y las tres fiestas, las tres festividades de peregrinación, que es Pesach, Shavuot y Sukkot. Esto de los ídolos parece que es cosa bien seria. Parece no es una cosa bien seria. En cada porción se ve algo sobre esto y nos da advertencia del mismo. Hay mucho tema para traerlo a la mesa, así que esta porción no creo que con una hora de... Pero es lo que tenemos, ¿verdad? Así que seguimos leyendo porciones resumidas de lo que ya hemos profundizado y seguimos observando de manera clara y precisa los mandamientos. La tierra de Israel es una tierra apartada y consagrada. Es por eso que el Creador le deja saber a Israel cómo los moradores que vivían allí fueron expulsados. Vivir en la tierra que el Creador juró a nuestros padres conlleva seguir una serie de normas las cuales los cananeos no siguieron y por esa misma razón fueron expulsados. Los cananeos ya habíamos hablado que viene la simiente de Noah. Todos venimos de Noah, pero son los hijos de Noah, así que entendemos que ellos también conocían de las leyes. Santidad en la tierra de la promesa, así nos deja saber el Creador por boca de Moshe. No es cualquier tierra, es una tierra rica en todo. Si el Creador no la reserva es por algún propósito. ¿Quién sabe si este es el gran paraíso del cual se hablaba en la creación y donde está oculto el árbol de la vida? Pues estos son misterios que no sabremos, pero sí tengo algo claro y seguro y es que es una tierra la cual es diferente a las demás. Con tan solo saber que para estar ahí debemos de guardar y cumplir las palabras del Creador es más que suficiente saber que debemos de hacer retorno en algún futuro y poseerla. Me llama la atención esto de los misioneros idólatras y me recuerda a esta gente que van de casa en casa, de lugar en lugar y enseñarte a que siga a su Baal. Aunque aquí hablamos si alguno del pueblo se convierte de esta manera, pero podemos notar en la diáspora o en el exilio cómo estas sectas o denominaciones hacen todo lo posible para mostrarte el camino de sus deidades. El Creador nunca mandó esto ni para el pueblo de Israel. Esto de levantar a un misionero, al contrario. El ejemplo de Eliyahu es más que suficiente cuando invoca al Creador haciendo referencia al Elohim Abraham, Isaac y Jacob, reforzando a quien él le sirve es al Creador, buscándolo desde tiempos antiguos, así como nos resalta la Escritura. Yo creo que esto lo habíamos leído la vez pasada. Estas sectas te buscan para llevarte a algo nuevo. Interesante de poder explicarlo aquí. Nos dice el Creador, Israel es mi hijo, Israel es mi nación escogida, mi más apreciado tesoro sobre todos los pueblos. Esto nos da una seguridad y al mismo tiempo una responsabilidad que debemos de guardar diligentemente los mandamientos del Creador y que esta responsabilidad es tan grande que lleva una gran recompensa al guardarlos. Cuando hacemos diferencia entre el de las naciones, debemos de entender que esta se realiza desde lo que comemos, vestimos, guardamos como observancia y nuestro comportamiento único nos hará entender una cosa, y es que la Torá está en medio de nosotros. Cuando menciono comportamiento hago enfático nuestro carácter de saber cómo comportarnos delante de las naciones, nuestra capacidad de poder ser personas sabias y entendidas. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Shalom, gracias. Sí, quería ver en el capítulo 12, donde
donde se habla de que solamente se pueden, para los hijos de Israel, en la época cuando había templo, lógicamente, solamente se podían llevar las ofrendas a Jerusalén. Nosotros acá hay un paralelo acá con Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 6, donde dice: mas escogí a Jerusalén para que mi nombre estuviera allí, y escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo Israel. Entonces, cuando dice que escogió una ciudad para poner allí su nombre, está hablando de Jerusalén. Entonces, también acá en el versículo 4 llama la atención bastante un versículo: no haréis así al Eterno vuestro Dios, dice el versículo 4. ¿A qué se refiere con no haréis así? Y el versículo 3 y el 2 habla de destruir los lugares sagrados de donde ejercían una idolatría los pueblos que Israel estaba desplazando, los pueblos cananeos. Había que destruir los altares de sus dioses, sus lugares altos, debajo del árbol frondoso, donde adoraban sus ídolos, y tenían que quebrarlos, las imágenes, los postes idolátricos, y extirpar el nombre de ellos de ese lugar. Entonces, lo que no hay que hacer así con el Eterno es todo eso. Obviamente no hay que destruir nada sagrado, nada que tenga que ver con el Eterno o donde esté su nombre. Aquí se menciona el nombre. Entonces, este también es un mandamiento de no borrar el nombre del Eterno, y a eso quería llegar, porque en el judaísmo caraíta también se considera con mucho respeto el nombre del Eterno, y cuando está escrito en un papiro, en algún documento, eso no se puede quemar, no se puede eliminar. Simplemente lo que se hace generalmente es guardarlo o por último enterrarlo. Enterrarlo, echarlo en algún recipiente, ¿cierto?, resistente a la intemperie, y se entierra. Si es que uno no puede, si es que uno ya no necesita ese documento, pero no se puede quemar, no se puede tirar a la basura porque está el nombre del Eterno en ese documento. Eso quería compartir. Sigamos con la ronda. Gracias, Henry, por el aporte. De hecho, eso del nombre del Creador es algo tan sagrado que debemos de tener cuidado donde lo escribamos, que después nos hayamos arrepentido de tenerlo ahí. Y es como dice, es el nombre sagrado del Eterno. Seguimos con la ronda con Lilian. Adelante, Lilian. Gracias. Quería comenzar, ¿verdad? Aquí empieza Moshe haciéndole recordatorio al pueblo nuevamente. Le dice: miren lo que ustedes van a tener aquí. Miren en la tierra que van a entrar, y recuerden estas palabras, porque estas palabras son para bendición. Entonces, pues habla, ¿verdad? Habla de lo que se había leído anteriormente, de la bendición y la maldición. Se les recuerda que cuando entren a la tierra tienen que declarar la maldición y la bendición. O sea, había que repetírsela al pueblo. El pueblo tenía que volverla a nombrar, a decir, a proclamar dentro de la tierra, y en dos lugares específicos, en el monte Gerizim y en el monte Ebal. Luego pasamos al capítulo 12, que ya lo mencionaron bien claramente, que el Creador dice que cuando entren a la tierra van a destruir todas las estatuillas, todo lo que encontraran de cualquier símbolo o representación de dioses tallados, dioses ajenos a lo que es el Creador. Todo eso iba a ser destruido. Incluso, o sea, no se puede hacer talla alguna de figura alguna del Creador, porque Él también lo prohíbe, que se le haga algún tipo de semejanza o figura de Él, de lo que hay aquí en la tierra, en el agua y en el cielo, o en forma de hombre. Después habla más abajo, dice que habla de, prácticamente da a entender lo del templo. Dice que Él va a escoger un lugar sagrado para que habite su nombre. Ya sabemos que más adelante pues es donde se establece el templo del Creador, donde se llevarán las ofrendas. Aquí dice que allí es donde van a matar las ofrendas de los sacrificios.
Se habla también más adelante que el sacrificio de Pesach se lleva al templo, allí se hace el sacrificio, allí se come, y luego de haber comido, pues entonces el pueblo se regresaba a sus lugares. Eso después lo voy a decir dónde es que lo dice, pero creo que es en el capítulo 15. Luego al final de este capítulo 12, quiero tratar de hacerlo lo más rápido posible, habla de no ofrecer ofrendas en cualquier lado, o sea, las ofrendas son para un sitio específico. Si va a ofrecer al Creador, tiene que ser en ese sitio específico que el Creador escogió. Pero si tú deseas comer carne, si es para matar un animal por comida, o sea, para comer, pues eso sí lo puedes hacer en tu lugar, en donde viva, ahí puedes sacrificar el animal, desangrarlo y comerlo. Pero si es una ofrenda o una ofrenda de voto que hayas hecho al Creador, o una ofrenda de festividad, o algún tipo de sacrificio por pecado, impureza, etcétera, pues todo eso tenía que ser llevado al templo. Es bien importante recordar siempre eso, porque el Creador lo repite una y otra vez, dice que no estén encendiendo fuegos extraños en lugares donde Él no mandó, que no estén sacrificando donde Él no mandó, y eso es algo que nosotros tenemos que tener siempre bien en claro. Luego en el capítulo 13 habla del profeta falso. Es bien chocante, ¿verdad?, lo que se lee aquí. Hoy en día pues no podemos hacer eso, porque no podemos apedrear a alguien por venir a tratar de desviarnos, pero tenemos que, si alguien se nos acerca, ya sea algún hermano o alguien de las naciones que venga a hablarnos de algún profeta falso que lo que habla es mentira y nos lleva en contra de la Torá y nos lleva en contra de lo que es la verdad, la creencia de lo que nos enseña el Creador, de que Él es uno y único, pues a esa persona hay que rechazarla, alejarla, no permitir que se nos acerque a tratar de convencernos, porque aquí el Creador dice que esas personas están para probarnos, ¿verdad? El Creador dice que Él levantará a estas personas para ponernos a prueba. Él dice bien claramente que si incluso es un hijo de tu padre, o sea, un hermano, o tu esposo, tu esposa, alguien cercano que te venga con convencimiento de idolatría, tienes que rechazarlo por completo, aunque te duela en el alma, aunque lo quieras, aunque le tengas gran aprecio, tienes que esas personas tener una distancia y exigirle un respeto para que no esté con sus idolatrías, tratando, ¿verdad?, de convencernos con su idolatría. Luego, al final, ¿verdad?, de este capítulo, vuelve y recuerda como que no olviden mis normas, mis estatutos, mis preceptos, síganlo, porque este es el todo de ustedes, o sea, esto es lo que ustedes tienen que seguir, sean firmes en esta, ¿verdad?, en este caminar, en seguir la Torá, porque esto es lo que va a ayudarlos a ustedes a identificar a una persona que venga con falsa profecía, y a identificar cuando es algo que es en contra de la Torá, ¿verdad? Mientras más estudiemos la Torá y más entendamos de la Torá, más fácil se nos va a hacer a nosotros identificar estas cosas y poder rechazarlas. Cuando seguimos, ¿verdad?, el capítulo 14, aquí rapidito pues habla de los animales, vuelve y repite de nuevo lo de los animales aptos y no aptos, de las ordenanzas que se nos dio de estos animales, cuáles se pueden comer, cuáles no se pueden comer. Después al final de este capítulo pues dice que no se olviden de Leví, de la tribu de Leví, porque ellos no tienen heredad de la tierra. O sea, para el pueblo es bien importante sustentar a los levitas y tratarlo, ¿verdad?, bien, si de darle al ojo en su casa, si necesitaban quedarse en algún lugar, darle alojamiento, suplirle de las necesidades básicas, porque pues ese es el trabajo del pueblo hacia los levitas, porque ese fue el intercambio que se hizo cuando se hizo lo de los primogénitos por la tribu de Leví. Y también habla también del extranjero, del huérfano y de la viuda que viven dentro del pueblo. Tienen que ser personas que no estén mendigando, o sea, se nos habla muchas veces, el Creador es bien específico cuando dice que dentro del pueblo no puede haber estas cosas, que el pueblo tiene que ser bien responsable con el necesitado y suplirle al necesitado de
necesidades básicas, que es comida, techo y, ¿verdad?, y ropa. Y nada, hasta aquí podemos seguir. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. De hecho, en Malaquí habla de cuando dice que me había robado. Y sí, le han robado en el diezmo. Así que el Creador pelea por la causa de lo que son los sacerdotes, los levitas, el huérfano, la viuda, que de hecho el pueblo es que tiene que mantener. Lo que estaba mencionando del Pesaj está en el capítulo 16. En el 5, por lo que nos dice, no deberás de sacrificar el Pesaj en cualquiera de tus ciudades que el Creador tu Elohim te entrega, excepto en el lugar que le elija el Creador tu Elohim para reposar su nombre. O sea, esto en el gran templo en Jerusalén. Solo allí deberás de sacrificar la ofrenda del Pesaj a la tarde al ponerse el sol. En el mismo momento del año en que saliste de Egipto, deberás de asarla y comerla en el sitio que elijas. Así que podemos comprender y entender que matar el sacrificio y llevártelo para tu casa, para comértelo, está prohibido. O sea, deberá de hacerse todo allí en el mismo lugar. Al otro día, pues el segundo día, ya te puedes retornar a tus cabañas. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, quería comentar algo, aunque ya se había dicho sobre lo que voy a comentar, pero quería añadir un par de cositas. Por ejemplo, aquí en la Parashá es de mirar. Usualmente la Torá, los mandamientos, casi todos son Shema, escucha. Aquí vemos mira. Entonces aquí le está hablando al colectivo como tal, del pueblo de Israel. Por consiguiente pueden ver que estoy poniendo delante de ustedes tanto una bendición como una maldición. Entonces quiere decir que ya cuando nosotros nacemos en un mundo que de por sí está el bien cohabitando con el mal, la bendición con la maldición. Nosotros no podemos quitar eso porque ya eso está decretado. Lo que sí quiere el Eterno de nosotros es, por ejemplo, dentro de ese decreto, nosotros tenemos la elección de hacer la voluntad del Eterno, nosotros caminar bajo los fundamentos de la Torá para habitar bajo esa bendición. ¿Por qué? Porque si nosotros nos desviamos, hay una palabra en inglés, by default, por el causa y efecto, caemos inmediatamente en la maldición. Y no es que el Eterno quiera castigar de por sí, sino que ya eso está decretado. Entonces, si nosotros estamos cohabitando con esa maldición constantemente, el bien y el mal está siempre fluctuando, nosotros tenemos entonces que estar alineados con la Torá para poder discernir el camino correcto y los mandamientos. Entonces, como colectivo, como pueblo, él le dice, mira, ¿por qué? Porque por causa y efecto, esa generación que por alguna razón desobedece o por alguna razón cae bajo esa maldición, sabes que la próxima generación va a sufrir las consecuencias. Entonces eso se ve, se nota en los pueblos, se nota en los países. Entonces las declaraciones son bien recalcitrantes en contra de la adoración a otros dioses. ¿Por qué? Porque otros pueblos, cuando ellos iban a entrar, decían, entonces tienes que destruir todas estas estatuas de acera. ¿Por qué? Porque hay una contaminación, hay esa vivir junto con el mal, tiende a haber una contaminación al que quiere hacer el bien. Entonces, por causa de que esa tendencia a la contaminación, por eso él les ordena, cuando entren a estas ciudades, destruyan sus ídolos para que no se contaminen. Entonces, habla también de una adoración unificada. Dice que cuando Él los traiga a la tierra que estás a punto de ocupar, debes declarar la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Interesantemente, estos dos montes históricamente estaban más o menos en la misma región, tenían el mismo tamaño, tenían la misma forma de cultivar, o sea, no era uno que era seco y el otro, eran los dos, tenían más o menos la misma topografía, es lo que quiero decir. Entonces, lo que nos está enseñando es que cuando entres en esa tierra, vas a ver que va a cohabitar el bien con el mal,
o la maldición con la bendición. Entonces, nosotros como pueblo tenemos entonces la responsabilidad de hacer luz. Entonces, por eso Él ordena, cuando entres a esos pueblos, estás seguro de que no entres en los caminos de idolatría como los otros pueblos. Entonces, interesantemente, hoy en día en Israel, los samaritanos todavía adoran en el monte Gerizim. Sin embargo, aquí Él hace referencia a que no, dice, deben echar abajo sus altares, romper sus columnas sagradas, quemar sus árboles de acera y cortar las estatuas de sus dioses, borrando sus nombres de ese lugar. Y dice el 12:4, bien importante, ustedes no pueden adorar a Elohim su Señor de esa manera. Esto deben hacer solo en el sitio que Elohim su Señor elegirá. En otras palabras, Él no le estaba diciendo que adoren en Gerizim, sino que Gerizim y el otro monte estaban como una señal, como un recuerdo, para entonces, luego de eso, derribar. Y entonces cuando Él elija el sitio de la adoración, que eventualmente sabemos que es Jerusalén, entre todas sus tribus como lugar establecido en su nombre, es allí que irás a buscar su presencia. Pues más o menos eso es lo que quería solamente hacer hincapié en esto de esta parasha. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Interesante lo que acabas de mencionar, que debemos de recordarte el tiempo que nuestro Creador es un Creador vivo, un Creador que está sobre todos los tiempos, un Creador que está en el presente, pasado y futuro. Que hay mucha gente que hace recordatorios como velatorios como viejo, o mira, aquí se presentó, mira, aquí el Creador puede estar en todos lados. Así que por eso es que vemos también que el pueblo destruye lo que es más adelante. Creo que lo vemos en Jueces, uno de los capítulos, que destruyen también la serpiente de bronce que hizo Moshe, porque el pueblo también hacía estos cultos para rendir a esas cosas, y es por eso que debemos de recordar al Creador, como él nos hace recordatorio de que cómo se debe seguir. Así que algo bien interesante lo que acabas de mencionar. Seguimos con la ronda con Pavel. Adelante, Pavel. Sí, shalom, gracias, mis hermanos. Esta parasha, como todas, ¿no?, tiene sus puntos importantes, y cada uno de mis hermanos que han hablado antes de mí realmente han expuesto, ¿no?, realmente la realidad, ¿no? Y yo quería resaltar también, dar mi pequeño aporte, ¿no?, en Deuteronomio, capítulo 12, a partir del versículo 13, ¿no?, que dice: tengan cuidado de no ofrecer sus ofrendas quemadas en cualquier sitio que vean, sino háganlo en el lugar que Hashem, Jehová, como cada uno quiera llamarle, ¿no?, recogerá en uno de sus territorios de las tribus. Es decir, él le está dando la ordenanza de que no se puede hacer ofrenda, sacrificio fuera del templo. Es la realidad. Fuera del templo no está permitido hacer ningún tipo de sacrificio. Y esto me recuerda una vez, en un momento determinado, una comunidad, no sé ni qué decir de qué tipo de comunidad era. Sé que tenía una raíz judía, ¿no?, allá en Santiago de Cuba, que un día de Pesaj ellos hicieron un sacrificio de un cordero, hicieron todo como el sacrificio, el primer sacrificio de Pesaj. Este sacrificio que hicieron mataron un cordero, bañaron los dinteles de la puerta con sangre de cordero, e incluso después le dijeron a uno que quería irse, que dijo que no estaba de acuerdo. Dijo: eso no, de hecho dice que no se hace eso no se hace ya porque es en el templo, ¿no? En ese sentido, que no se hace en la actualidad porque es en el templo. Y le dijo: si sales, el espíritu de la muerte, ese que pasó, el espíritu de Jehová que mató a los primogénitos, te va a coger así también. Entonces incluso estaban dando terror, estaban ministrando terror a este varón, ¿no? Y él como que le dijo: no, yo me voy. Y me recuerda este pasaje me recuerda en específico ese hecho, ¿no? Que hicieron un sacrificio supuestamente para ello legal, sabiendo que realmente no se debe hacer, porque se hacen los sacrificios en el lugar escogido por Dios, en un momento determinado del tabernáculo, que fue el templo. Y bueno, y más abajo, en ese mismo versículo, habla que, sin embargo, que
que esto es uno que cuando yo lo leía, yo decía, aquí hay algo, yo no lo entendía en particular cuando me estaba preparando, ¿no? Yo digo, aquí hay algo que yo no entiendo, porque me está diciendo que lo que estoy leyendo no lo entiendo. No lo entiendo porque estaba interpretando la cosa incorrectamente, ¿no? Y lo quiero recalcarlo porque a lo mejor otros también lo pueden hacer. Sin embargo, ustedes pueden matar y comer carne donde quiera que vivan y cuando quieran, es decir, guardando el grado con el cual Jehová, su Elohim, los ha bendecido. Los inmundos que están entre ustedes y los limpios pueden comerlo, como si fuera gacela o ganado. ¿Se me entiende? ¿Se me escucha? Sí. Cuando yo leía este versículo, yo decía, aquí pasa algo. Me está diciendo que los inmundos y es decir, los inmundos y los limpios. Yo decía, aquí el mandamiento me está diciendo que se puede comer alimentos sí, carne inmunda y carne pura. Realmente me quedé en ese momento sorprendido al inicio, ¿no? Dije, no, indudablemente la Torá no se contradice. Dice en un momento determinado que es así, después no puede decir que es al contrario, ¿no? Entonces me puse a indagar un poco, ¿no? Y en este versículo en específico no es que está hablando de los alimentos puros e impuros, está hablando de las personas que son puras ritualmente e impuras ritualmente. Es decir, que en sus casas ellos pueden matar animales siempre y cuando sean animales puros, que estén de acuerdo a la Torá. Pueden matar animales tanto las personas que son ritualmente puras como las que son ritualmente impuras, para que sean comidos, no para que se hagan rituales, es decir, sacrificios a Elohim, si me hago entender. Es decir, que esta persona, en este versículo no se refiere a los alimentos, como sabemos que en muchas congregaciones generales del Antiguo Testamento, cuando Pedro, no sé si fue Pedro, no me recuerdo bien, vio la visión del lino, del manto de lino, que había varios animales que le dijeron de mata y come. Muchas iglesias interpretan de que se puede comer cualquier tipo de alimento, ¿no? Tanto animales puros como impuros. Y entonces este versículo me traía en ese momento, cuando tenía la pequeña confusión de lo que me estaba diciendo ahí, me traía a esa interpretación que se habla en el Nuevo Testamento, ¿no? Y me traía solamente y decía, aquí hay algo que está equivocado. Como estaba ya equivocado esa interpretación, aquí también hay algo equivocado, ¿no? Y lo que quiero es recalcar eso, que realmente aquí está hablando de las personas que son puras e impuras ritualmente, que pueden matar animales fuera en su casa, pero no con el fin de hacer sacrificios a los hijos, sino con el fin de comer animales. Pero lo pueden hacer las personas puras e impuras, el hecho de matar para comer. Es lo que quería decir hasta aquí ahora. Gracias. Gracias, Pablo, por el aporte. De hecho, todo se mira, ¿verdad?, según la traducción que tenemos, y lo importante es poder escudriñarle. Y sí dice, el que esté ritualmente impuro y el puro podrán comer indistintamente como si fuera carne de gacela o de ciervo, pero no coma su sangre, viértela a la tierra como agua. Así que sí, lo que debe entender ahí es las personas. Gracias por traer esa ¿verdad?, esa aclaración. A lo mejor hay personas que pueden entender también eso diferente. Seguimos con la ronda con Esi. Adelante, Esi. Shalom. Bueno, podemos ver una vez más que el Creador alerta al pueblo sobre los peligros de no cumplir los mandamientos y de ir tras otros dioses, caer en idolatría. Le da el mandato al pueblo de que tienen que destruir todo lo que acarrea idolatría, que serían las estatuas, altares e imágenes. La idolatría es algo que el Creador rechaza y que él prohíbe rotundamente a su pueblo. El Creador también nos advierte de las consecuencias que tendríamos. Si cumplimos, pues que vamos a tener bendición, y que si no cumplimos, vamos a tener maldición. Le deja saber al pueblo las consecuencias. Nos explica que nos iba a ir bien si somos obedientes. Y no solamente nosotros, pero también nuestros hijos iban a gozar de ese mérito, o sea, de andar con bien, porque nosotros continuamos cumpliendo la voluntad del Creador, la voluntad que el Creador nos dio para que siguiéramos. Otra cosa que me interesó aquí fue que nos deja saber en claro que si se levanta cualquier profeta soñador de sueños y que diga, mira,
te dé una profecía de que algo va a suceder y eso se cumple, no caigamos en idolatría solamente porque se cumplió lo que dijo ese tal profeta. El Creador dice que Él mismo nos está probando para ver si nosotros lo amamos a Él. Hoy en la actualidad la gente es extremadamente idólatra, o sea, creen en tantas cosas a la misma vez y no se definen. Buscan horóscopos, buscan lo que dijo aquella que les va a pasar de aquí a un año, creen en sectas, creen en religiones inventadas por los hombres, entonces no se definen. Están con los corazones puestos en diferentes cosas y creen en todas esas cosas. Entonces ya el Creador sabía que eso iba a suceder y por eso le hace a su pueblo: ustedes solamente me van a amar a mí sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento. O sea, fuera del Creador no existe nada ni nadie. Tenemos que seguir la Torá y tenemos que seguir los mandamientos que el Creador nos dio para que podamos vivir bendecidos y nuestros hijos también. Y hasta ahí mi parte. Gracias, sí, por el aporte. Una cosa que por más que haga esta persona, podrá hacer unas maravillas increíbles, por el Creador también nos advierte de esas personas, porque mira la pitonisa que estuvo con Saúl, o sea, que le mostró a Saúl. El Creador nos prohíbe de eso y la pitonisa pudo hacer cosas, claro, porque el Creador lo permite, pero al mismo tiempo pasaron cosas. Y yo creo que nosotros no creemos, sino que sabemos que el Creador es todo. El creer pone también a dudar y podemos también caer en la tentación de porque estamos viendo unos milagros. El corazón del hombre, lo muestra la Torá muchas veces, el corazón del hombre tiende a desviarse mucho. Así que es bien importante mantenernos aquí, en lo que nos dice aquí. Y si nos mantenemos en lo que nos dice aquí, el Creador, yo creo que nos va a ir bien y como bien mencionaste, a nuestros hijos también. Seguimos con la prohibición de imitar cualquier costumbre pagana. Esto incluye tradiciones, ritos, vestimentas, comidas. Todo esto es llamado costumbre. ¿De quiénes? Pues de las naciones, y debemos de entender que cualquiera de estas, aun así sea pequeña, nos pueda llevar a transgredir la Torá y sea perjudicial para nuestros hijos y nuestro porvenir. Dice el 30 del capítulo 12, que tampoco preguntes de qué forma servían estos pueblos a sus dioses. Entonces podemos comprender que cualquiera que esté indagando en las naciones, haciendo referencia a esta pregunta, o sea, a nosotros en la diáspora, es como aquel que está pasando por alto un mandamiento del Creador. Nuestro rey nos prohíbe estar indagando en los baales de las demás naciones. No fue por esto que cayeron nuestros antepasados, por estar preguntando acerca de estos baales. Tenemos que tener mucho cuidado de todo lo que nuestro Creador nos prohíbe. Han habido personas que, conociendo la Torá, se han descarrilado. Nada más y nada menos que aprender del rey Sholomo, que se descarriló siguiendo los baales de sus mujeres para complacerle y hacerles altares. Se descarriló y su corazón se alejó del Creador. Eso mismo pasa si nos ponemos a estar complaciendo e indagando con personas que no conocen del Creador. Recordemos que no es lo mismo conocer al Creador y apartarse que no conocerle. Nuestras malas acciones traerán una consecuencia grave. Así que sabemos que podemos aprender de personas entendidas y que nos han ayudado a comprender escritos. Pero no por eso los tenemos que tener un pedestal así como hacen muchos. Nuestro socorro y nuestro auxilio, nuestra fortaleza y nuestra sabiduría viene del Creador. Y el Creador puede levantar a alguien para mostrarte cualquier cosa y puede tomar de instrumento a alguien y luego esa persona perderse. Y realmente no significa que lo seguirás y te perderás con esa persona, sino que el conocimiento que el Creador quería darte para entender estaba en esa persona. Y una vez lo obtuviste y te lo dio, debemos de seguir y mantenernos en la Torá. Porque el ser humano nos puede fallar, decepcionar, quedar mal, pero el Creador, su palabra, permanece para siempre. Así que vivimos de su palabra, la cual Él ha alzado su mano y ha dicho: vivo yo, y mi dominio será por todos los siglos. Amén, bien, amén. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, shalom, gracias. Siguiendo acá al final del capítulo 12, no tan al final, en el versículo 13, por ejemplo, dice lo que ya hemos leído un par de veces: guárdate de no ofrecer tus holocaustos, ¿cierto?
en cualquier lugar, sino en el lugar que el Eterno elija en una de sus tribus. Allí ofrecerás los holocaustos y todo lo que te mando. Bueno, ya hemos visto que esto, como ahora no hay templo, no se puede hacer. Esto se hacía en Jerusalén, que era donde estaba el templo, y porque la sangre de ese sacrificio tenía que derramarse sobre el altar, los altares que estaban en Jerusalén destinados para eso. Por eso no es lógico hacer eso en otra parte. Pero cuando uno quiere comer, tal como decía alguien, dijo que cuando uno quiere comer, cierto, versículo 15, cierto, podrás matar y comer en tus poblaciones, cierto, pero no hay que consumir sangre, cierto. Dice versículo 16, sobre la tierra la derramarás como agua, cierto. Nosotros en el judaísmo caraíta lo que se hace, tenemos en Israel tenemos muchos matarifes, muchos shohet, pero acá en América solamente hay uno que está viviendo en Georgia, en Estados Unidos, y él se capacitó en Israel y obtuvo su certificado de shohet, porque todo tiene que tener una certificación para acreditar que uno es quien dice ser. Uno tiene que tener un certificado que lo respalde. Entonces, el shohet lo que hace es cortar, primero elige un animal, ¿cierto?, que sea kosher, un animal puro, que sea comestible y que cumpla con todos los requisitos, que haya estado amamantando durante un buen tiempo, que no tenga enfermedades, etcétera. Son muchas las condiciones que establece la misma Torá para que el animal sea comestible. Y bueno, y cuando hay que degollarlo, le pasan el cuchillo y le cortan los 4 puntos, que se denomina, que es la arteria carótida, la vena yugular, la tráquea y el esófago, porque todo eso es lo que le da la vida al animal. Entonces, al quitarle la vida, tienen que cortar los 4 puntos que le dan vida. Y ese es el método del procedimiento. Y si al faenarlo después su carne, si tiene un poco de sangre, eso se aplica a sal gruesa. Tiene que estar sobre un objeto, cierto, que tenga un cierto ángulo para que escurra las gotitas de sangre y se le pone la sal. Y ese procedimiento se repite hasta que la sangre está totalmente separada de la sangre y se lava también continuamente. Esos son los procedimientos que ellos estudian para que la carne no tenga nada de sangre. Uno también lo que puede hacer es evitar comer carne y volverse vegetariano para no tener que preocuparse tanto de esto, porque la carne que venden en los supermercados, nosotros no tenemos ninguna certeza de cómo mataron esos animales. Entonces es mejor evitar consumir esos animales. A veces uno ve las bolsas de carne que venden todo chorreado con sangre, entonces es mejor evitarlo, porque acá dice, capítulo 12 de Barim, capítulo 12, versículo 23, asegúrate de no comer sangre, porque la sangre es la vida, no comas la vida con su sangre, no la comerás en la tierra, la derramarás como agua, no la comas para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti cuando hagas lo recto a los ojos del Eterno. Entonces, es para que te vaya bien, dice, esa es una de las razones. Si el Eterno lo prohíbe, es por nuestro bien. 28, guárdate de obedecer todas estas leyes que te mando, haz lo recto ante los ojos del Eterno, te irá bien a ti y a tus hijos para siempre. Entonces, todas estas leyes que el Eterno nos da son para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Bueno, eso por ahora, sigamos con la ruta. Gracias, Eri, por el aporte. De hecho, quiero mencionar que este shohet está en el grupo de judaísmo caraíta, así que si en algún momento Dador también habla español, no así perfecto, pero entiende, así que si en algún momento tenemos alguna duda de algún animal, podemos hacer la publicación en el grupo y hacerle énfasis, ¿verdad?, a guiarlo a él para que él nos ayude a entender ciertas cosas. Ya le hemos preguntado ciertas cosas, como el pescado. El pescado sí teníamos dudas de por la sangre y demás, pero él dice que el pescado no pasa por el mismo proceso como pasa un animal de carne caliente, como lo que es a lo mejor un cordero, una vaca, etcétera. El pescado no tiene ese mismo problema, así que no tiene que tener algún corte como lo mencionó, lo estipuló aquí el hermano Eric. Así que son datos interesantes poderlo ¿verdad? Poner aquí en esta paracha. Seguimos con la ronda con Ili. Adelante, Ili.
Sí, gracias. Quería antes de empezar darle gracias a Pavel por haber traído esa aclaración. Yo la verdad, yo siempre lo leía y lo entendía como, bueno, como se supone, como él mismo explicó, se trata de que la persona que está impurificada también tiene derecho a comer y pues si su alma apetece comer carne, tiene que comer carne kosher, no va a comer un animal impuro para seguir manteniéndose impuro. Y es bueno que haya traído esa aclaración para las personas que a lo mejor tienen una traducción confusa y que no, ¿verdad? Que no, a lo mejor no entiendan ese pasaje, y quería pues darle las gracias por traer eso. Quería seguir con el capítulo 15. Es bien interesante cómo se habla aquí de, cuando aquí se habla del prójimo, se habla de prójimo hermano tuyo, o sea, tu pariente, tu hermano del pueblo. A ese no lo vas a reprimir de estar cobrándole por una deuda si pasa estos años, ¿verdad? Si ya pasaron estos años, ya tú tienes que liberarlo de esa deuda, pero sin embargo el extranjero, o sea, el que no es parte del pueblo, a ese sí lo puede, ¿verdad?, reclamar. Es bien interesante también que dice, el creador dice, mi intención no es que aquí que en el pueblo hayan personas que necesiten, mi intención es que todos sean bendecidos, pero siempre va a haber van a haber algunos que sean mucho más bendecidos que otros. Y si tú ves a un hermano tuyo que necesita alguna ayuda, que esté necesitado, que tu corazón se guarde de estar como decimos aquí en Puerto Rico, de maceta, de codo duro, y lo ayude, o sea, ayúdalo, sé prudente y diligente en ayudar a tu hermano, de que no caiga en necesidad. Y es bien interesante ver cómo, ¿verdad?, cómo se habla de esto aquí. Para mí es algo que me resalta mucho en el capítulo. También habla de el esclavo, ¿verdad?, que si tienes alguna persona que trabaja, a mí no me gusta utilizar la palabra esclavo, pero pues aquí en muchas traducciones esa es la palabra que se utiliza. Si tú tienes una persona que trabaja para ti y esa persona es un israelita, o sea, un hebreo, una persona del pueblo que trabaja para ti, al 7º año lo tienes que dejar en libertad. Y si esa persona está contenta en trabajando contigo y quiere seguir trabajando contigo, a esa persona tú la debes marcar. Aquí se habla de que tienes que tomar como un clavo, un punzón, y atravesarle, ¿verdad?, hacerle un orificio en su oreja. Y es bien interesante, ¿verdad?, porque hay personas que piensan, no, uno no puede hacerse pantalla, no se puede hacer nada de esas cosas, pero mira, aquí el creador mismo manda al esclavo que se desea seguir con su amo luego de haber sido liberado. El dueño, ¿verdad?, su empleador debe marcarlo de esa manera, hacerle un orificio en su oreja, para que los demás sepan que él decidió quedarse con su amo y seguir trabajando para él. Después habla de los primogénitos de los animales, que deben ser apartados para el creador, pero ninguno de ellos puede ser con defecto alguno. Y cada año dice que, ¿verdad?, que comerás de ellos en el lugar que el creador les escoja. Luego en el capítulo 16 pues habla de las festividades, habla del Pesach. Hay que entender que estas festividades son, hoy en día lo que se hace es una conmemoración, un recordatorio de esa fiesta, pero en realidad no se pueden celebrar correctamente porque no hay templo, y si no hay templo pues no se puede hacer todas las ordenanzas que son para cada festividad, y por eso es que se hace una conmemoración. Cuando se habla del Pesach, el Pesach en realidad no es una fiesta, el Pesach es el sacrificio, y hay mucha gente que dice, no, el Pesach, la fiesta de Pesach, no, el sacrificio de Pesach. Se hace una conmemoración, se hace un recordatorio, pero en realidad no se hace el sacrificio, y ya creo que Eri lo había comentado. Después habla de ¿verdad?, en ese mismo capítulo menciona Shavuot, la fiesta de la semana. Aquí en el 9 dice, contarás 7 semanas, comenzarás a contar desde el momento que primero pongan la hoz al grano en pie. Esto es un tema bien interesante, no va el tiempo hoy de hablar de esto, pero creo que hay una charla donde hablamos de la fiesta de Shavuot.
de cómo los caraítas siguen el conteo de las 7 semanas, porque tienen que ser 7 semanas completas cumplidas, y en el caraísmo, ¿verdad?, resumiendo, se cuenta desde el primer día dentro de la festividad, o sea, el día luego del Shabbat, dentro de la festividad de Hamatzot, es que se empieza a contar las 7 semanas. Y al final pues se habla de la festividad de Sukkot, y entonces pues dice que estas 3 fiestas son las que son de peregrinación, que hay que viajar ¿verdad?, hay que estar allí para llevar ¿verdad?, estas ofrendas y holocaustos y celebrar estas festividades allí donde el Creador escogió, que es Jerusalén. Quería añadir que en el capítulo donde habla, creo que es el 12, que habla de lo de las idolatrías y eso, bien interesante, ¿verdad?, que el Creador menciona que no imitemos la forma de idolatría de las demás naciones. Esto, por dar un ejemplo, nosotros no podemos querer, yo deseo honrar al Creador y rendirle algún culto al Creador y voy a imitar a las naciones que adornan un árbol con adorno, pues yo voy a hacer eso mismo, pero para el Creador no, esas cosas no se pueden hacer. En esta nación extraña encienden incienso para sus dioses y prenden incienso y eso, pues yo también voy aquí en mi casa a prender incienso para el Creador, para rendirle culto al Creador. No, esas cosas no se pueden hacer. Ese tipo de imitación, ese tipo de conducta que las naciones tienen para adorar a sus dioses, nosotros se nos está prohibido hacerla. Y tenemos que tenerlo siempre bien presente. Otra cosa que mencionó bien interesante es que si algún profeta o soñador de sueño se le cumple la señal que hace o que da, pero te inclina a adorar al otro Dios que no es el Creador, pues ya ese es el aviso que tiene para saber que ese es un profeta falso, un soñador falso, y a ese no lo puedes seguir porque el Creador te está probando. Cuando dice que el Creador te está probando, eso quiere decir que esa persona que se le cumplió ese sueño, esa profecía, etcétera, pero te está desviando a otros dioses ajenos, a adorar a otros dioses ajenos, eso quiere decir que eso se cumplió porque el Creador así lo quiso. Todo sucede porque el Creador así lo decreta. Nada se mueve en la tierra si no es con el permiso y con el consentimiento del Creador. Y eso hay que tenerlo siempre bien claro. También trajeron el tema del ejemplo de la pitonisa. La pitonisa hizo que, ¿verdad?, que Saúl viera algo. Él entendió que fue Samuel, ¿verdad? Dice que él entendió que fue Samuel porque la pitonisa ve esta entidad y le dice, ve lo que es un anciano. Entonces Saúl entiende que es Samuel, y vemos que aquí el Creador es el que hace que pase todas estas cosas porque ya él conocía el corazón de Saúl. Ya Saúl estaba desviado por completo, ya desde antes ya Saúl estaba siendo perturbado ¿verdad? No podía dormir, no estaba en paz, y era porque el Creador así lo puso para avergonzarlo por las cosas que había hecho, porque fue desobediente, no escuchó la palabra del Creador y quiso hacer lo que él le dio la gana, pensando que estaba haciendo bien. Y que le dijo, el profeta le dijo, si solamente hubiera hecho caso a lo que el Creador te mandó, si simplemente se hubiera hecho lo más simple de hacer caso, no estuviera, ¿verdad?, se hubiera evitado todo eso. Pero nada, quería, ¿verdad?, traer todos estos ejemplos, porque es que la Torá y el Tanakh están tan llenos de tantos ejemplos que te llevan a la Torá, al entendimiento de que seguir la Torá y cumplir con los mandamientos es algo de bendición, algo que es para cuidarte, y son unas instrucciones que son para tu bienestar. Y nada, hasta aquí mi intervención. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Y debemos de tener cuidado que cuando se junten los despojos de estos idólatras y se quemen por completo en alguna ciudad, como aquí menciona en el capítulo 13, 17, tengan cuidado y no se lleven consigo nada de lo que se haya quemado, nada de esos objetos, porque asimismo asimismo se calmará la ira del Creador y se compadecerá de nosotros, y en su compasión te hará prosperar tal como lo juró a nuestros padres. Así que es bien importante, también estando nosotros en el exilio, si pasa cualquier cosa
de que están pasando algo en las naciones y hay despojos, tengan cuidado de coger algunos despojos, que eso no vaya a ser para rendir de homenaje a otros baales, porque el Creador también examina nuestro corazón con la intención que cojamos eso. Así que debemos de seguir también la Torá en el exilio o en la diáspora. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, quería hacer varios comentarios. Yo creo que todo ya se ha mencionado en esta parashá, pero quería añadir un par de cositas. Por ejemplo, en el tema de la idolatría, yo creo que mientras más sabiduría tengamos de la Torá y mientras más conocimientos tengamos de nuestro Elohim, de quién es Él, de su nombre, eso nos debe llenar de una actitud de temor reverente, para entonces nosotros, cuando veamos algún tipo de idolatría, poder discernirla inmediatamente y no dejar que eso pase y contamine. El tema de idolatría es bastante amplio. Muchas personas dicen, no, si ya no hay otros dioses, ya no hay ídolos, no hay civilizaciones como Atenas, en Grecia, ni en otros países, pero sí la hay. Cuando vemos otras sectas, otras religiones, incluyendo religiones que aún salieron del judaísmo, podemos ver elementos bien fuertes de idolatría, incluyendo ideas trinitarias, incluyendo nombres de otros dioses que se le atribuyen al Dios de Israel, todo ese tipo de idolatría. Entonces, cómo estas costumbres a estos dioses se van impregnando por todas las naciones. Una de estas religiones grandes, no quisiera decir nombre, pero se siguen añadiendo más y más cada día a cada nación por toda Europa, a nivel de que está arropando el continente europeo y creo que va a ser una de las religiones número 1. Entonces todo esto es fruto de esa idolatría que supuestamente por ser políticamente correcto, y no llamarlo por su nombre, cuando hay que llamarlo idolatría, hay que llamarlo idolatría. Entonces se ha dejado colar y infectar las naciones con la idolatría. Aparte de esto, idolatría también puede venir en muchas formas, no solamente en imágenes de santos, en nada de eso, sino que pueden venir en forma de dónde está tu corazón, a qué tú le dedicas tu tiempo, a qué cosas tú estás obsesionado. Eso también se convierte en idolatría. También quería comentar, en el capítulo 15 habla del préstamo de dinero. Sí, que es importante el préstamo de dinero, y el versículo 7 dice que no endurezcas tu corazón ni cierres tu mano contra tu hermano necesitado. Abre la mano generosamente y concédele cualquier crédito que necesite para cuidar de sus necesidades. Y cuídate mucho de no tener una idea irresponsable y decirle el 7º año se acerca y será año de remisión. Entonces es posible que mires de manera poco amable a tu hermano empobrecido y no le des nada. Si entonces se queja ante Elohim acerca de ti, tú tendrás un pecado. Tener mucho cuidado, que nosotros, si bien podemos tener alguna oportunidad de bendecir a una persona que esté empobrecida de nuestro pueblo, y aún así caminemos y vemos la necesidad, tener mucho cuidado, porque es parte de estas instrucciones que se nos da aquí sobre la bendición y la maldición. Si esta persona se queja ante Elohim acerca de ti, tú tendrás un pecado. Tener mucho cuidado cuando nosotros sí podemos ser de bendición y ayudar a un necesitado, y no cerrar nuestro corazón pudiendo nosotros hacerlo. Dice 10, por consiguiente, haz todo esfuerzo para darle y no te sientas mal por dar, puesto que entonces Hashem tu Elohim te bendecirá en todos tus esfuerzos sin importar qué hagas. O sea que esto es una promesa increíble y va bajo la bendición, el dar a un hermano necesitado. Él dice que el pobre nunca dejará de existir en la tierra, de modo que te ordeno, fíjense que es un mandamiento, te ordeno abrir la mano generosamente de tu hermano pobre e indigente en tu tierra. No perdamos la oportunidad de bendecir a alguien siempre que tengamos dicen acá, que podamos ayudar a un hermano en necesidad, es un mandamiento.
Y esto me acuerda aquí cómo en este país hay una crisis ahora mismo, cómo están viniendo todos estos inmigrantes, muchos de ellos en pobreza, mueren. Es una cosa terrible y cómo realmente Estados Unidos no puede absorber todo eso, pero sin embargo vemos a un grupo de personas como denigran al inmigrante y hablan feo del inmigrante, cuando aquí la Torá me dice que no haga eso en mi corazón, que no lo denigre. Así que son puntos quizás que no lo pensamos así, pero sí es parte de la Torá, es parte de mi conducta como pueblo escogido. Pues nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Minerva, por el excelente aporte. De hecho, quería reforzar lo que acabas de mencionar, creo que lo comenté al principio de la parasha. Está en Malaquías 3:7. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y nunca las guardaste. Tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros, dijo el Creador de los ejércitos, y diréis: ¿en qué hemos de tornar? ¿Robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado, y diréis: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las primicias. Y aquí vemos bien claro esto que estás mencionando, porque estos diezmos, estas primicias eran para el pobre, el huérfano, la viuda y para el levita. Así que yo creo que esto es una parte bien importante para que Israel, nosotros, con el ejemplo, el Creador no quiere mendigo entre nosotros, el Creador quiere un pueblo próspero, que no se vea gente en falta escasa de comida, de sustento. El Creador quiere un pueblo de ejemplo, y yo creo que esto es algo bien importante y bien clave. Seguimos con la ronda con Pavel. Adelante, Pavel. Gracias. Sí, quería recalcar aquí que ya anteriormente se había mencionado, ¿no? El capítulo 16, que se habla de las fiestas anuales, y que bueno, aquí se les deja bien claro que de las 3 fiestas, que todo varón subirá a Israel 3 veces al año, y no se presentará con las manos vacías, que en el sentido de que puede dar poco, que dé, al menos que dé algo. Y esa fiesta sabemos que una es la fiesta, es decir, el mes de Abib, que se guarde pesa, la fiesta de los panes sin levadura, Masab, y la fiesta de Sukkot, que estas son las 3 fiestas anuales que el pueblo de Israel, de una manera u otra, añadiendo Shabbat y Oni Rojodesh, estas son las 3 fiestas anuales principales que tiene el pueblo de Israel en ese sentido, y que bueno, cada uno de... Yo todavía no he tenido el privilegio de ir a Israel, así que espero que algún día pueda ir yo y mi familia a celebrar estas fiestas, ¿no? De hecho, se habla acerca de que todo en un momento determinado todas las naciones irán a Israel a celebrar la fiesta del Eterno, y no veo realmente que llegue la hora, en el sentido que estoy desesperado porque llegue esta hora de que todas las naciones vayan a Israel a celebrar celebrar la fiesta del Eterno. Y que solo quería recalcar esto, esas son las 3 fiestas principales que el pueblo de Israel, por fuerza, todo varón debe ir a Israel a celebrarla. Y sabemos una de las cosas de los diezmos que se llevan en una de estas fiestas, que se llevan los diezmos a Israel de la agricultura, lo que se dice aquí de una manera u otra de los bienes. El que no pueda llevarlo porque habita en un país más lejano, que no puede transportar los diezmos, lo debe de vender, y entonces allí comprar de este diezmo que se habla aquí, ¿no? Comprar en la misma tierra y comer de ese diezmo, comer en Israel. Es decir, vende lo que tienes, vende el diezmo que tienes, si está muy lejos de Israel, lleva ese dinero a Israel y allí compra lo que vas a comprar para comer delante de la presencia del Dios de Israel, con ese diezmo que uno separó, uno de los diezmos que hay. Creo que quería mencionar aquí. Gracias. Gracias, Pavel, por el aporte. Seguimos con la ronda con Esi. Adelante, Esi. Esto es lo último que voy a añadir, y es bien decisivo y bien importante que lo comprendamos. 12:31 nos dice: no harás así al Eterno tu Dios, porque toda cosa abominable que el Eterno aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. O sea, estas personas sacrificaban seres humanos. La Torah, el Creador,
el Tanakh, completamente aborrecen este tipo de prácticas. Cualquier secta, cualquier religión que te diga que se necesita un sacrificio humano para agradar al Creador o para perdón de pecados o lo que sea que pueda hacer ese sacrificio, hay que correr de ahí porque nuestro Creador aborrece eso. Está bien claro ahí que no se puede imitar lo que ellos hacían. Así que es bien importante dejar claro eso. La Torá no aprueba, el Creador no aprueba el Tanakh tampoco, sacrificios humanos. Así que cualquier religión o secta que quiera decirte que se necesitó un sacrificio humano para perdón de o pecados o agradar al Creador, es mentira porque ya aquí está muy claro. Eso era todo lo que quería compartir. Gracias, Elsie, por el aporte. Y quería mencionar por último que sí hay mucha gente que se agarra del libro de Bereshit, cuando el Creador le pide a Abraham, ¿verdad?, por su hijo, pero esto fue un acto de prueba, porque donde vivía Abraham también se hacían sacrificios humanos, y el Creador prueba a Abraham a ver si en su corazón tiene todavía, ¿verdad?, si tiene eso en su corazón de sacrificar humanos. Así que es bien importante, Abraham nunca sacrificó a ningún humano. Estos sacrificios humanos no están por toda la escritura hebrea, no se aparecen en toda la escritura hebrea, así que es un dato bien importante que has traído, así que gracias por eso. ¿Alguien más quiere hacerle algún aporte final? Pues si no, les deseo a todos Shavuot. Shavuot. Shavuot.